Bueno, aquello que ocurrió hace 50 años, en febrero del 71, es un momento de síntesis, porque toda la década del 60 fue una década de grandes luchas populares, y yo recuerdo que ya en el 58, siendo estudiante liceal, habíamos creado un centro único de estudiantes porque en ese momento había 3 asociaciones estudiantiles y participamos activamente de la lucha por la ley orgánica universitaria que consagraba la autonomía universitaria y el cogobierno. En aquel momento se hicieron manifestaciones, se creó un plenario obrero estudiantil y bueno, se ocupó el liceo y finalmente la ley fue aprobada en el Parlamento Nacional. La década del 60 significó una acumulación de fuerzas, digamos, porque tanto el movimiento obrero como el movimiento estudiantil comenzaron a expresar sus desacuerdos y sus reivindicaciones, sobre todo ante un gobierno como el de Pacheco Areco, que sucedió al presidente Gestido, que murió repentinamente. Ese periodo fue un periodo de recorte de libertades públicas, de autoritarismo y de mucha represión. En el 68 muere el estudiante Libre Arce, del cual era amigo porque era un compañero de Facultad de Arquitectura, después se pasó a otra facultad, y es reprimida una manifestación a tiros y bueno, muere en esas circunstancias desangrado. Entonces, todo ese proceso llevó a que por un lado se lograra la unidad del movimiento obrero en la central, en la CNT, y luego también a un proceso de unidad de las fuerzas políticas. Recuerdo que en aquel momento se luchaba por la unidad de las fuerzas políticas sin exclusiones. Pero ya en el Parlamento se venía dando como un prefrente porque había varios parlamentarios que provenían de distintos orígenes, distintas corrientes, que coincidían en un objetivo común, que era enfrentar ese gobierno antipopular con otra concepción de la sociedad, ¿verdad? Y todo eso lleva a que en el 71 se conformara el Frente Amplio en aquel acto en el Palacio Legislativo, del cual participaron representantes de distintos movimientos políticos, y se le invitó al general Liber Sereni y al general Baliña a estar presentes. Bueno, yo recuerdo mucho ese año, yo estaba en Montevideo, me había ya recibido después de una militancia estudiantil que me llevó a ser secretario de gremiales de la Federación de Estudiantes Universitarios, integrar el Consejo de la Facultad, en representación del CEDA, Centro Estudiante de Arquitectura, etcétera, etcétera. Entonces decía que aquel año fue particularmente importante el aporte de los universitarios, de los intelectuales y de los trabajadores de la cultura. A nosotros nos indicaron que teníamos que ir a trabajar para esas elecciones en Canelones, en esa franja que se llama el Santoral, San Jacinto, San Ramón, Santa Lucía. Y bueno, 10 días antes me fui a vivir a la casa de un compañero en Santa Lucía para preparar todo el acto electoral. En una zona difícil de trabajar, porque era una zona de cuarteles, y en ese momento, bueno, había una gran resistencia hacia este movimiento que se iniciaba de la izquierda, ¿verdad? Incluso hubieron compañeros que fueron detenidos, a otros nos tiraban piedras, etcétera, etcétera. Aquella noche de las elecciones del 71 como que nos vinimos con un sabor amargo, en tanto pensábamos que el Frente iba a tener mayor electorado, pero aún así fue importante ese 18%
como inicio de lo que fue después todo el proceso de acumulación de fuerza que se fue dando, ¿verdad? Y quiero destacar especialmente de aquella elección a nuestro representante, el diputado Sebastián Eliseire, que fue profesor en nuestro liceo, una persona muy querida, y que resultó el primer diputado del Frente Amplio de Paysandú. Bachán Eliseire surgió como candidato de la democracia cristiana. Y bueno, luego vino todos los años de la represión, de la dictadura, todo ese proceso que conocemos, hasta ese renacer, y hoy justamente se cumplen aniversario de la liberación de Líber Seregni, también otro gran acto que fue maravilloso en Montevideo, en los balcones de su apartamento frente a nuestra facultad, que lo vivimos con mucha emoción y muy intensamente, y son dignos de recordarlo.